Adentrarse en el reino de lo desconocido es una experiencia que puede dejarnos marcados de por vida. En ocasiones, los encuentros con lo sobrenatural nos llevan al límite de nuestro valor y nos enfrentan a lo inexplicable. En esta historia, te sumergirás en el perturbador relato de Sombras en la niebla, donde un hombre se ve arrastrado a una lucha desesperada contra un enigmático mal que acecha en la oscuridad. Recuerdo aquel verano en el que mi vida dio un giro oscuro y aterrador. Tenía apenas 10 años y vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Nuestro vecindario era tranquilo y apacible, rodeado de frondosos árboles y prados verdes. Pero todo cambió cuando empecé a notar cosas extrañas en mi habitación. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Escuchaba susurros en la oscuridad de la noche, como si alguien hablara en voz baja en un rincón de mi cuarto. Ignoré esos sonidos, pero pronto las cosas tomaron un giro más siniestro. Empecé a despertar con arañazos inexplicables en mi piel y mis juguetes moviéndose solos por la habitación. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, sentí una presencia en la habitación. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba allí. La temperatura bajó repentinamente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me tapé la cabeza con las sábanas, esperando que todo fuera solo mi imaginación, pero entonces escuché un susurro justo al lado de mi oído. ¿Tienes miedo?, murmuró una voz aguda y susurrante. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Esa voz era extraña y perturbadora, como si saliera de un lugar oscuro y retorcido. Luché por mantener la calma mientras preguntaba en voz temblorosa quién estaba allí. Un amigo, respondió la voz con un tono burlón. Sentí un escalofrío aún más intenso y sentí como algo me tocaba la pierna debajo de las sábanas. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La presión en mi pierna aumentó y pude sentir como algo frío y retorcido se movía lentamente hacia arriba. Finalmente, reuní el coraje suficiente para saltar de la cama y encender la luz de mi habitación. Miré a mi alrededor, pero no había nada allí. Mi habitación estaba vacía, excepto por mis juguetes esparcidos por el suelo. Me sentí aliviado al ver que estaba solo, pero sabía que lo que había experimentado no era una ilusión. En los días siguientes, el tormento continuó. Escuchaba risas malévolas en las sombras y veía sombras moverse por la esquina de mi visión. Mis padres pensaban que todo era producto de mi imaginación, pero yo sabía que algo oscuro y siniestro me estaba acechando. Comencé a investigar sobre fenómenos paranormales y pronto encontré información sobre los duendes. Según la leyenda, los duendes eran seres traviesos y maliciosos que se deleitaban en atormentar a los humanos. Se decía que tenían una debilidad por los niños y que disfrutaban causándoles miedo y dolor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer esas historias, ya que parecía que había encontrado una explicación para lo que estaba sucediendo. Decidí buscar ayuda en un anciano del pueblo que era conocido por su sabiduría en cuestiones místicas. Él me escuchó atentamente mientras le contaba mis experiencias y asintió con solemnidad. Me advirtió que los duendes eran seres peligrosos y que necesitaría realizar un ritual para alejarlos de mi vida. Siguiendo sus instrucciones, recopilé ciertos elementos y me dirigí al lugar donde había sentido la presencia del duende por última vez. Allí, en medio de la noche, recité las palabras que el anciano me había enseñado y quemé los elementos en una fogata improvisada. Sentí una sensación de liberación y, poco a poco, las sombras y los susurros comenzaron a desvanecerse. Con el tiempo, las experiencias aterradoras cesaron por completo. El duende parecía haber sido ahuyentado por el ritual y finalmente pude recuperar mi tranquilidad. Aunque nunca olvidaría aquellos días de terror, aprendí que enfrentar nuestros miedos y buscar ayuda puede ser la clave para superar incluso las amenazas más oscuras que nos acechan. A medida que crecí, mantuve un ojo alerta por si acaso el duende regresaba. Aunque mi familia y amigos pensaban que todo había sido una etapa de mi imaginación infantil, yo sabía la verdad. Había enfrentado a un ser sobrenatural que había decidido atormentarme sin razón aparente. Ahora, cuando escucho historias sobre encuentros con criaturas malignas o seres paranormales, no puedo evitar recordar aquella época de mi vida.
La sensación de impotencia y miedo que sentí entonces nunca se borrará por completo de mi memoria. Pero también me recuerda la importancia de enfrentar nuestros temores y buscar ayuda cuando lo necesitamos. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, no dudes en buscar apoyo. Puede que enfrentar a tus miedos sea la única manera de liberarte de su opresión. Y recuerda, suscríbete al Eco del Miedo para más historias de terror que te mantendrán despierto durante la noche. Después de aquel perturbador encuentro con el duende, mi vida cambió de manera radical. Me convertí en un niño más retraído, cauteloso y ansioso. Las noches eran las peores, cada crujido de la casa, cada sombra proyectada por la luna llena, cada ruido del viento, todo me ponía nervioso. Incluso la oscuridad bajo mi cama o en el armario parecían escondites perfectos para el duende. Mis padres notaron el cambio en mi comportamiento y me llevaron al médico, pensando que podía ser simplemente estrés o ansiedad. Me recetaron medicamentos para dormir y me recomendaron hablar con un psicólogo. Pero lo que había vivido no era producto de mi mente, y el duende continuaba apareciendo en mis pesadillas. Un año después del primer encuentro, el duende volvió a aparecer en mi habitación. Había sido una noche particularmente tormentosa, con fuertes vientos y lluvia intensa. Desperté sobresaltado por un golpe en la ventana. Mi corazón latía con fuerza mientras me atrevía a mirar hacia afuera. Y allí estaba él, el duende, mirándome fijamente desde el otro lado del cristal empapado. La sonrisa retorcida y la mirada burlona del duende se grabaron en mi mente una vez más. Esta vez, sin embargo, sentí una mezcla de ira y determinación. Ya no iba a permitir que este ser me controlara. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, agitando los brazos y gritando en un intento de ahuyentarlo. Pareció funcionar, ya que el duende desapareció en la noche lluviosa. Aunque me quedé temblando y empapado, sentí un atisbo de poder sobre la criatura que me había aterrorizado durante tanto tiempo. Después de esa noche, decidí que no permitiría que el duende tuviera más poder sobre mí. A medida que pasaron los años, fui enfrentando mis miedos y encontré apoyo en amigos y familiares. Aunque el recuerdo del duende nunca desapareció por completo, aprendí a controlar mis temores y a no dejar que me afectara de la misma manera. El duende dejó de aparecer, y eventualmente dejé atrás ese oscuro capítulo de mi vida. Hoy en día, miro hacia atrás y veo cómo esa experiencia me hizo más fuerte y resiliente. Aprendí a enfrentar mis miedos y a buscar ayuda cuando la necesitaba. Y aunque el duende ya no me atormenta, sigo siendo cauteloso en las noches oscuras y ventosas, recordando que en el mundo hay cosas que no podemos explicar y que a veces es mejor enfrentarlas que esconderse. Así que, si alguna vez sientes que estás siendo observado en la oscuridad o escuchas risas siniestras en la noche, recuerda mi historia y no tengas miedo de enfrentar lo desconocido. Y si quieres más historias que te hagan sentir escalofríos, suscríbete al Eco del Miedo para estar al tanto de mis relatos de terror. Años después de aquella época de terror en mi infancia, una mezcla de nostalgia y curiosidad me llevó de regreso al lugar donde todo había comenzado. Ahora, convertido en adulto, quería enfrentar los fantasmas que habían atormentado mi juventud y ver si podía superar el miedo que alguna vez me había paralizado. El día en que llegué al viejo vecindario fue soleado y tranquilo, un contraste evidente con las tormentosas noches que recordaba. La casa donde vivía cuando todo ocurrió estaba en ruinas, la madera vieja y las ventanas rotas parecían recordar los años de abandono. A pesar del tiempo transcurrido, el lugar me resultaba inquietantemente familiar. Con una mezcla de ansiedad y resolución, entré a la casa. Cada paso resonaba en el silencio y los recuerdos me asaltaron, las risas de mis amigos, los juegos en el patio, pero también los susurros y las sombras que una vez llenaron mis noches de terror. Mi corazón latía rápido mientras exploraba cada rincón oscuro y polvoriento. Finalmente, decidí subir a mi antigua habitación, el epicentro de mis encuentros con el duende. La puerta crujía al abrirse, revelando un espacio vacío y cubierto de polvo. Me paré en el centro de la habitación, recordando las noches en que me sentía vulnerable y a merced de una entidad maligna. Mientras observaba la ventana, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. En un rincón oscuro y difuminado,
vi una figura diminuta y retorcida. El duende estaba allí, acechando en las sombras, sus ojos brillantes y llenos de malicia. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero esta vez no sentí el mismo terror paralizante. En lugar de eso, sentí una especie de determinación. Miré al duende a los ojos y, con voz firme, le dije que ya no me controlaría. Recordé todas las noches que había pasado aterrado, pero también cómo había crecido y superado mis miedos. El duende no respondió con risas burlonas ni se desvaneció en la oscuridad. Simplemente se quedó allí, observándome. Lentamente, retrocedí y salí de la habitación. No había necesidad de enfrentar al duende cara a cara, ya no me importaba demostrar nada. Había regresado al lugar de mis pesadillas, y en lugar de encontrar terror, encontré una especie de liberación. Cerré la puerta detrás de mí y dejé atrás la casa y los recuerdos que la habían habitado. Hoy en día, no sé si el duende era real o simplemente una manifestación de mis temores infantiles. Pero lo que sí sé es que aquel día en la vieja casa me ayudó a cerrar un capítulo de mi vida. El niño asustado que una vez fui había crecido y enfrentado sus demonios. Y si alguna vez vuelvo a sentirme acechado por la oscuridad, recordaré que ya no estoy solo y que tengo el poder de enfrentar mis miedos. Con el corazón aún latiendo rápidamente por lo que acabo de compartir, te insto a considerar la inquietante pregunta, ¿qué más acecha en la penumbra de la noche? Espero que esta escalofriante historia te haya mantenido al borde de tu asiento y que te unas a nosotros para explorar más relatos llenos de misterio y horror. Si deseas continuar explorando los rincones más oscuros de la imaginación, no olvides suscribirte para más emocionantes y terroríficas historias. Hasta la próxima, valientes exploradores del desconocido.